Hola a todos. En los papeles de Epstein hemos encontrado cosas raras, cosas turbias, cosas sórdidas, inquietantes, desde el supuesto interés en encontrar a una mujer para tener descendencia, como una obsesión poco sana con la eugenesia, y hasta relatos muy reveladores de presuntas víctimas. Hoy vamos a tratar una de las cosas de los papeles de Epstein que he estado viendo que más rara me parece. ¿Tuvo Epstein hijos? ¿Intentó tenerlos? Porque a medida que uno analiza estos documentos, que hay muchísimo material, que aquí voy a vídeo por día prácticamente con los papeles de Epstein, habiendo cubierto pues, un 0,01% de todo lo que hay allí, de todo lo que vamos a seguir sacando. Y además, otra cosa que quiero clarificar, es que todos estos vídeos que estamos haciendo de Epstein no se basan en ninguna teoría conspiranoica, se ajustan únicamente a los emails de Epstein y a lo que existen en estos documentos. Por la que, claro, la idea de que Epstein pudiera haber tenido hijos en secreto o incluso que estuviera hablando de un laboratorio genético superior, un concepto muy nazi para tratarse de judíos, no es una locura que surja de la nada, no es algo que una persona en su sótano con un gorrito de papel de plata se esté inventando. De hecho, tiene un cierto respaldo si uno observa todos los documentos filtrados, por lo que yo quiero leer alguno de estos documentos aquí con vosotros para daros cuenta del tipo de demonio que era Epstein, y lo peor no es que Epstein fuera un demonio, es que Epstein era prácticamente el que conectaba a todos los diablos juntos. Era un diablo al servicio de otros diablos que podían ser incluso peor que ellos. Pero bueno, vamos a empezar con Sarah Ferguson, la exmujer del príncipe Andrew, una señora turbia donde las haya, que en uno de sus mensajes dice: no sé si sigues usando este BBM, pero he sabido por el duque que has tenido un niño. Aunque nunca mantuvimos mucho contacto, sigo aquí con cariño, amistad y felicitaciones por tu bebé. Firmado, Sara. Ahora bien, hay que decirlo desde el principio. No existe ninguna prueba de que Epstein tuviera hijos. Ninguna. Pero claro, una cosa es una prueba directa y otra cosa muy distinta es la evidencia circunstancial, ya que el propio Epstein nunca confirmó haber tenido descendencia y su hermano Mark Epstein declaró que no había tenido hijos al Daily Beast. Además, según él, ese correo de Ferguson ni siquiera iba dirigido directamente a Epstein, sino a otra persona, y planteaba algo lógico. No tiene sentido que Sarah Ferguson fue la única persona en el mundo que pensara que Epstein tenía un hijo ficticio. Pero aquí es donde la cosa se empieza a poner más interesante, porque hay un intercambio de mensajes que aparece en los documentos y que llama mucho la atención. Nos vamos al año 2011. Un intercambio entre Jeffrey Epstein y Peggy Siegel, una poderosa publicista con muchas conexiones en el mundo de las celebridades. Según Fox News, Epstein incluso le regaló $100.000 por su cumpleaños en 2017. $100.000, ¿eh? Una cifra que nosotros no hemos visto junta en el banco nunca, por eso como regalo de cumpleaños, para seguir haciendo influencias y seguir teniendo controlado a toda su red de contactos. Ella misma fue la que le dijo al New York Magazine que no tenía ningún problema en aceptar su dinero porque él tenía mucho. Ya. Y si una persona te está dando dinero, seguramente no te quiera estar comprando con nada, aunque sea tu silencio, porque se sabe que has estado en la isla, está documentado. Y tú aceptando dinero de una persona de la que eras plenamente consciente de lo que se andaba haciendo, no es nada malo, ¿verdad? De hecho, admitió algo bastante revelador. Estaba en negación, pero si te digo que él me decía que había cambiado es porque yo sabía que era un pervertido. Obviamente, sabía que había hecho algo mal si había ido a la cárcel. No era ajena a que estaba moralmente corrompido. Pero la idea de PI, ¿no? Contenido para adultos, con actores en contra de su voluntad, que todavía no habría alcanzado la mayoría de edad, entiendo lo que quieres, espero que entendáis lo que quiero decir, pero por desgracia esta plataforma no me permite utilizar el lenguaje que deberíamos estar utilizando para referirnos a cosas tan reales como horrorosas.
Es la idea de eso es tan horrible que ni siquiera quieres pensar en ello. Suena loco, pero no quería enfrentarlo. Suena loco, pero no querías enfrentarlo. O sea, eras plenamente consciente de lo que andaban haciendo, pero tú no querías darte cuenta de ello porque si no te dejaban de caer $100.000 por cada cumpleaños, ¿verdad? Eres un demonio exactamente igual que él. Has permitido que muchos niños sufran y mereces un sitio especial en el infierno junto a todos estos demonios. Y estos no son de los papeles, esto es mi opinión, ¿vale? Y en todo este contexto llegamos a lo más importante, el intercambio de 2011. Peggy, la publicista, le escribe algo cotidiano, aparentemente sin importancia, pero la respuesta de Epstein cambia completamente el tono. Le dice, ve y encuéntrame una madre para mi hijo. Y lo que viene después ya no parece que sea una broma, como podría adjudicarse. No, encuéntrame una madre para mi hijo, típica broma de boomer trasnochado que se piensa que hace gracia la humillación o hablar de las mujeres como si fueran ganado. La respuesta. Ella responde, una madre para tu hijo, si no tuviera 102 años, aceptaría ese trabajo en un segundo. ¿No puedo ser la antimadre? Sería excelente en eso. Y añade, el problema es encontrar a alguien que lo vea como un acuerdo de negocios y no se vuelva emocional. Una chica de alto nivel querrá una relación real, pero alguien que quiera una vida que no puede conseguir de otra forma podría ser candidata. Eso sí, tiene que ser estable como una roca, tiene que ser un robot, tiene que ser una psicópata, tiene que ser una narcisista. Esto lo estoy añadiendo yo, que conste. Lo último que dice en el email, estable como una roca. Pero, ¿qué significa estable como una roca? Una persona que no es capaz de mantener un vínculo fuerte con algo tan preciado, algo tan amoroso, algo tan bonito como es un niño, una niña. Epstein responde, necesito buenos genes, inteligente, guapa, divertida. Si fueras 50 años más joven, bueno, 40. Es decir, no está descartando la idea, está entrando en ella. Y la conversación sigue, chicos. Peggy plantea, esto suena a una europea que entienda la mentalidad de amante. En este caso, madre de su hijo. Necesitas a alguien joven, sin carrera definida. Quizás una estudiante profesional. Alguien mantenida que pueda seguir estudiando, sin familia fuerte detrás. Lo último que quieres son suegros. Y Epstein responde, no, tipo Soros. Es una posible referencia a George Soros, más que conectado con las élites más turbias. Pero una vez más, tampoco quiero entrar aquí en el terreno de la conspiranoia, ya que me quiero ajustar a lo que dicen los papeles y dar mi opinión respecto a lo que salen en estos papeles. Es decir, la conversación parece completamente seria, como si estuvieran negociando literalmente encontrar una madre para tener un hijo bajo condiciones muy específicas. Lo de la estudiante me quiere recordar mucho a uno de los últimos vídeos que hemos hecho sobre el caso Epstein, que os dejaré en la descripción del vídeo, en la que a una chica estudiante de arte la consiguieron, la metieron en el chalet del ex Wexner y Epstein y Maxwell hicieron con ella lo que quisieron. Tenían material comprometido de sus hermanas pequeñas también, que dijeron que iban a sacar a la palestra si no hacía lo que quería, hasta que finalmente ella consiguió escapar y consiguió declarar en el juicio contra Maxwell, lo cual nos muestra que las estudiantes eran un gran perfil, porque normalmente los estudiantes no tienen dinero y tienen una sensación de no saber qué va a venir después en su futuro. En los archivos aparecen otras referencias muy raras a Baby Mama. Un correo de 2010 dice, felicidades Jeffrey, y vamos a trabajar en encontrarte una madre para tu hijo. Otro de 2014, si yo fuera la madre de tu hijo, ella sería una belleza angelical. Y uno especialmente extraño. Tu hija cumple 19 años hoy. Feliz cumpleaños. Sé que es un día especial para ti. ¿A qué se refiere esto? ¿Es una broma? Porque no queda nada claro. Y hay cosas mucho más inquietantes, porque dentro de los archivos hay una afirmación directa, la posibilidad de que Epstein tenía un hijo. Aparece en un archivo del FBI, un formulario 302, que recoge una entrevista con una presunta víctima de Epstein. La fecha del registro es de 10 de enero de 2020, aunque indica que fue redactado el 7 de agosto de 2019. Es decir, justo
antes de la muerte de Epstein en su celda. Y el documento dice lo siguiente, os leo. En otra suite de su residencia había una fotografía de una mujer rubia en la playa. Epstein le dijo a, nombre redactado, nombre censurado, no vaya a ser que averigüemos que es una persona influyente, que esa era la madre de su hijo. También había una escultura de torso, como un molde. Epstein dijo que ese modelo era de esa mujer. Y continúa. Epstein le dijo a, nombre censurado, que esa mujer era perfecta y que su marido era muy afortunado. De hecho, en los archivos aparece una imagen de lo que parece ser una escultura de torso. Si estamos hablando del mismo objeto, eso podría reforzar esta parte de la historia. Pero claro, incluso si Epstein dijo eso, la gran pregunta es, ¿estaba diciendo la verdad? ¿O simplemente estaba jugando, manipulando, falseando? Porque esto es un patrón común en todo el caso. Pero no os penséis que aquí termina todo, hay más. En 2016, durante una declaración judicial entre Maxwell y Virginia Giuffre, la víctima del malnacido del expresidente Andrew, afirmó algo muy concreto. Le preguntaron, ¿alguna vez alguien le propuso tener un hijo para otra persona? La respuesta, sí. ¿Quién se lo propuso? La respuesta, Jeffrey. Pregunta, ¿más de una vez? Respuesta, sí. Pregunta, ¿qué le dijo exactamente? Respuesta, básicamente me dijo, quiero que seas la madre de mi hijo. Pregunta, ¿y cuál fue su respuesta? Respuesta, no creo que dijera un no rotundo, tampoco acepté, solo respondía algo como, ah, sí, claro. Es decir, no es una insinuación vaga, ha sido una petición directa, pero es que hay todavía más. En otra declaración, esta vez dentro de una demanda contra Maxwell, se le pregunta directamente, ¿usted o Jeffrey Epstein pidieron a alguna mujer, independientemente de su edad, que tuviera un hijo para él? Y aquí la respuesta es evasiva. Objeciones constantes, interrupciones, falta de claridad. La respuesta de Maxwell, no tengo ni idea de lo que se está hablando. Eso es completamente absurdo. Pero evita dar una negación clara sobre lo que Epstein pudiera haber hecho cuando ella no estaba presente. Y eso en un contexto legal pues, es bastante relevante. Algo más extraño todavía, si cabe, el Daily Beast publicó una imagen en la que aparece Epstein ya mayor, probablemente entre 2018 y 2019, junto con una mujer cuya cara han censurado, sosteniendo un bebé. No os voy a poner las fotos. Creo que ya es bastante oscuro que os comente lo que hay allí como para ponerlo. Me costaría nada ahora mismo compartirla, pero no quiero que mis seguidores, que son más visuales, tengan que ver ese horror. De todas maneras, es tan sencillo como buscarlo en Google y allí lo tenéis, ¿vale? No sabemos quién es la mujer. No se sabe de quién es el bebé. No se sabe el contexto. Y en medio de todo esto resulta imposible de ignorar. Entonces llegamos prácticamente al clímax de lo perturbador en toda esta historia. Un artículo del New York Times de 2019 titulado Jeffrey Epstein esperaba poblar la raza humana con su ADN. Según este artículo, Epstein hablaba abiertamente de su intención de embarazar a múltiples mujeres que dieran a luz en el rancho de Nuevo México, el famoso Zorro Ranch, que ya hablamos, que recientemente han decidido investigar después de que el presidente de los Estados Unidos decidiera frenar esta investigación. Persona que ha aparecido en los papeles de Epstein miles de veces. De hecho, han hecho una analogía y aparece más Donald Trump en los papeles de Epstein que el nombre de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En fin, un sistema organizado. Todo esto es un sistema organizado, un proyecto para extender tu genética. Y lo más inquietante de este artículo es que fue incluido dentro de los papeles de Epstein en los documentos recopilados por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. El artículo describe cómo Epstein tenía lo que llaman un sueño inusual. No monstruoso, inusual. No es muy común, no es muy común. Nadie quiere extender el mundo con tus genes, de tener un montón de mujeres pariendo hijos tuyos. Eso no es una cosa normal.
Lo que es normal es querer tener hijos o no querer tener hijos. Y si quieres tener hijos, los tienes con una pareja, o adoptas un niño, o alquilas un vientre de alquiler con el consentimiento de ambas personas. Pero esto de hacer un superhombre con tus genes no es común, no. De hecho, es asqueroso. Eso es lo que es. Y eso es también parte de la cosificación y objetivización de la mujer. Tenerla como un mero instrumento para parir. ¿Que estamos en Arabia Saudí? ¿Que estamos en el siglo XVI? Porque esa es la sensación que da cuando ves a ciertos demonios hablar de sus planes. Era un intento de mejorar la raza humana mediante selección genética. Y esto ya no es una teoría aislada, ya que 2 científicos galardonados y un asesor de grandes empresas confirmaron que Epstein hablaba de esto. Uno dijo que lo escuchó en una cena en el año 2001, y otro en una conferencia en el año 2006, otro en reuniones privadas en Manhattan, personas distintas, momentos distintos por el mismo metraje, las mismas declaraciones. En derecho, cuando varios testigos sin conexión dicen lo mismo, eso ya no se ignora. ¿Significa que sea cierto? Por desgracia, yo no puedo hacer esa afirmación. Por desgracia. ¿Significa que Epstein lo decía? Pues apunta que sí, ¿eh? Apunta que sí. Hay más indicios. Correo de 2010. Hemos estado hablando de genialidad y de eugenesia. En 2015, un experto en ciberseguridad le envía un artículo titulado ¿Eugenesia lista? Porque alguien enviaría eso a Epstein si no sabía que le interesaba. Y aún he dicho que hemos llegado al clímax del oscuro, pero todavía nos queda los diarios. Porque no se puede hablar de hijos, de embarazos, de posibles experimentos con su esperma, sin entrar en lo que probablemente sea lo más perturbador que yo haya visto en toda mi vida y algo que todavía me quita sueño prácticamente todas las noches, porque cuando uno entra en este laberinto que son los papeles de Epstein, piensas cada vez que lees algo que esto es lo peor que has leído, pero siempre hay una manera de superarlo. Siempre. Dentro de los documentos de Epstein aparecen lo que aparecen entradas de diario escritas por una mujer joven o incluso una mujercita, una joven que todavía no ha llegado a los 18, que la escritura es bastante difícil de descifrar, pero el contenido es joder. En esas páginas la autora describe que se sentía como un incubador humano. Habla de cómo Epstein mencionaba la creación de una piscina genética superior. Y lo que sigue son relatos detallados de embarazo, de parto, de trauma, todo esto con Maxwell presente. Fragmentos como este que os voy a leer. Si sois muy sensibles, quitar el vídeo, no pasa nada. No os hagáis mala sangre. Aquí van algunos fragmentos del diario, ¿vale? De esta pobre criatura. Cierra los ojos, no me hables. No deja de temblarme el cuerpo. Ha pasado una semana. Se tomó una decisión, pero no puedo decírselo a Jeffrey. El médico era diferente otra vez, creo que de Israel. Tenía ojos amables, pero no me hablaba directamente. Hubo una inyección y esos instrumentos, un gancho y muchísimo dolor. Ghislaine Maxwell me decía que empujara, que apartara el dolor, sangre y líquido por toda la cama. Vi entre sus dedos una pequeña cabeza, un pequeño cuerpo en manos del médico. Levantó un bracito, tenía un pie diminuto. Y cerré los ojos y ya no hubo más llanto. Y hay más, ¿eh? En uno de los documentos aparece incluso lo que parece ser una ecografía junto a una frase. Ella se ha ido y no va a volver. Y un poema titulado Child, que me he tomado la libertad de traducir, utilizando IA, espero que la traducción haga justicia. Tu mirada clara es lo más hermoso que existe. Quiero llenarla de color y de patos. Mi corazón le pertenecía, era perfecta. No puedo escribir lo que pasó, estoy completamente rota. Solo me dejaron tenerla en brazos entre 10 y 15 minutos antes de llevársela. Es mía, la quiero de vuelta. ¿Quién tiene al primer bebé? ¿Dónde está Ghislaine? Refiriéndose a Maxwell. No soy lo suficientemente mayor ni madura para tener un hijo. No soy una persona, soy un recipiente. ¿Se llevarán a este también? Estoy agotada. Mi cuerpo está destrozado. ¿Alguna vez seré libre?
Y luego uno de los fragmentos más duros, y esto ya nos había parecido suficiente. Soy un monstruo. No la consolé. No puedo dejar de escuchar sus gritos. Salió en el baño. No supe qué hacer. Y tiré del váter. Me has dejado vacía. Te odio por eso. No soy tu incubadora personal. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está Ghislaine? Vamos, imposible leer esto y no quedarse helado y con una sensación de impunidad tremenda. Pero hay algo todavía más importante, que no sabemos quién escribió estos diarios, no sabemos si son reales, no sabemos si están verificados y tampoco existe constancia de que estas entradas concretas hayan dado lugar a cargos o investigaciones específicas, porque todos sabemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va de acuerdo al gobierno federal y los que lo representan son todos amigos del presidente, por lo que están buscando es condenar a las víctimas y proteger a los perpetradores. Lo más horroroso que no puede suceder a los pobres, al resto de la población, que no somos de esa categoría elitista. El nivel de detalle, a pesar de no poder confirmar la identidad de esta persona, es muy duro. Porque en estos textos aparecen referencias muy concretas. Por ejemplo, menciona que tras llegar a Palm Beach fue llevada a una casa cercana a Epstein, algo como Ocean Boulevard. Y menciona a un conductor distinto, no el señor Juan. Eso podía hacer referencia a Juan Alesi, que fue quien testificó en el juicio penal contra Maxwell. Es decir, en este poema hay elementos conocidos y eso es lo que hace que todavía sea más inquietante. ¿Pensabas que ya era todo? En los archivos hay una carta absolutamente surrealista. Empieza así. Soy Esther Cohen Tisser Epstein. Simplemente clarificar que 3 de estos apellidos son judíos. Otra cosa, si tenéis curiosidad, a un pequeño paréntesis, podéis ir a ver qué porcentaje de los actores, directores y productores de Hollywood son judíos. Hay 15 millones de judíos en el mundo. En el mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿cómo tantísimos de ellos han llegado a actores? ¿Es que son mejores actores que otras etnias? ¿O es que hay algún tipo de interés en que estén presentes en las élites culturales? Pregunto. Quizás por ignorancia, no lo sé. Quizás alguien tenga la respuesta a esto. En fin, sigo con el correo. Perdona por el pequeño paréntesis. Soy Esther Cohen Tisser Epstein. Y el tono es completamente delirante, porque habla de cómo utilizó una especie de ritual de fertilidad con una jeringa de cocina, para quedarse embarazada con el esperma de Epstein. Afirma que tuvo una hija así, que Epstein se enfadó al principio, pero que luego lo aceptó, y que incluso organizó todo para tener una rotación de hijas cada 8 años. Todo esto acompañado de recompensas, una casa, donaciones, dinero, más dinero para universidades. Incluso menciona envíos semanales de sangre mormona. Una locura. Ojalá tuviéramos evidencia de que esto fuera real, pero el Departamento de Justicia dice que no, que hay muchas afirmaciones falsas y sensacionalistas dentro de los archivos. Ahora bien, después de la muerte de Epstein ocurre algo muy llamativo. Más de 100 personas aparecieron diciendo ser sus hijos biológicos. 100. El objetivo, reclamar parte de su herencia. Pero cuando se revisan sus documentos financieros, testamentos, fideicomisos, no aparece nada destinado a hijos. El dinero iba a su hermano, a sus abogados, a su contable y a la pareja, que haremos un programa especial de ella, Karina Suliak, que llegó a recibir 100 millones de dólares y sus propiedades del Zorro Ranch, las islas, las casas en París, en Palm Beach, en Nueva York, pero ni rastro de hijos. Entonces, pruebas que Epstein tuviera hijos. No tenemos un niño al que se pueda hacer una prueba de ADN, o sí que lo pueda haberlos, pero no sabemos quién podría ser.
y demostrar que Epstein tuvo hijos, pero tenemos correos, tenemos declaraciones, tenemos testimonios, tenemos artículos, tenemos diarios y todo esto construye una imagen, una narrativa, una imagen de alguien completamente obsesionado con la reproducción, con la genética, con la idea de dejar descendencia bajo sus propias reglas y con su propio ser superior, creando una piscina genética del ser superior. Me pregunto si al final Epstein no sería un fan de Hitler, ¿no? Porque toda esta idea de crear una raza superior me suena a mí del nacionalsocialismo, ¿no? Me suena. Y aunque yo no pueda afirmar aquí nada, bueno, no puedo afirmar nada, pero voy a afirmar algo. Decir que tiene hijos no puedo hacerlo. Decir que lo intentó, lo afirmo yo aquí. Y eso, dentro de todo lo que rodea este caso, es solo una pequeña capa exterior, la puntita del iceberg que se ve fuera del mar, comparado con lo profundamente perturbador que hay capa tras capa. Lo que pasa es que, claro, con la maniobra de distracción que ha montado Donald Trump para que no nos centremos en los papeles de Epstein, la gente ha perdido interés. Yo no pienso dejar de reportarlo. Siempre he dicho que yo hago lo que hago en YouTube por dinero. Pero esta vez voy a decir una cosa. En el caso Epstein, las visitas, el dinero, me da totalmente lo mismo. Si puedo divulgar algo de los papeles y lo pueden ver 20 personas, ya me habrá merecido la pena. No voy a parar de hablar de esto. Aunque monte 4 o 5 guerras más, la gente tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber lo que hacen con nosotros. La gente tiene que saber quién nos gobierna. Y sobre todo, la gente tiene que cuidarse más que nunca. Porque todo esto que ha salido de Epstein no deja de ser una advertencia. Que las víctimas fueron ellas, pero podrían haber sido cualquiera de nosotros y nuestros hijos. Y con eso no se juega. Por lo que siempre tener controlados a vuestros hijos, asegurad que no vayan con la gente equivocada y tenerlos controlados no importa dónde estén. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.